Arranquemos con el tema. El tema que vamos a manejar hoy es por qué y para qué Kanban. El, cuáles son sus bondades, qué es lo que lo hace Kanban que sea tan poderoso. Tanto así que el año pasado, o sea, CertiProf hizo unas encuestas sobre la adopción de todas estas metodologías ágiles y en el año pasado, lo que hicieron la evaluación, se encontró que Kanban ocupa el segundo lugar como el marco más utilizado en las organizaciones, o sea, una herramienta ágil que es la más utilizada en toda la organización. Está Kanban con un 24% y Scrum está con un 45%. O sea, Kanban ya se está posicionando cada vez, va subiendo más. El año en el reporte del 2020 estaba más o menos como en un 14%. Entonces, como vemos, ha subido bastantes posiciones y se está dando fuerza con garra con Scrum porque son dos herramientas que son muy complementarias. Son herramientas que se pueden utilizar las dos a la vez y generan un maridaje muy interesante, una combinación muy interesante. Luego también ellos en el análisis encontraron que la herramienta que más se utiliza como complementario, o sea, Kanban, Scrum ocupa el primer lugar y Scrum es la que tiene más movimiento, la que más conoce la gente, la más conocida, pero como Scrum es, como dicen, es un marco de trabajo liviano y está intencionalmente incompleto porque brinda la oportunidad de que usted trabaje con otras herramientas ágiles para poder complementar la fuerza que tiene Scrum para el manejo de proyectos. Y en este paso en este punto Kanban está ocupando el primer lugar con un 43% como una práctica complementaria de Scrum. O sea, el Scrum se maneja totalmente para el proyecto, pero Kanban hay unas partes que potencian ese manejo del proyecto y lo potencia de muy buena forma, tanto así que está ocupando el primer lugar y cada vez va subiendo más este porcentaje. Entonces, vamos a ver, Kanban, primero que todo, maneja unos valores. Entonces, todo en la agilidad, siempre que hablemos del tema de agilidad, vamos a estar hablando de valores. O sea, son las cosas principales que cimentan este método, que ya Kanban es un método, este método ágil, y son transparencia, equilibrio, colaboración, foco con el cliente, flujo, liderazgo, entendimiento, acuerdo, respeto. Si nosotros miramos todo esto está enfocado como a las personas, hacia las personas y de las personas, porque en la agilidad todo es de personas para personas, nosotros generando valor. Todo el mundo genera valor a través de esta unión clave. Y la transparencia es algo muy importante, todo el equilibrio, la colaboración, siempre va a haber colaboración y con Kanban siempre se va a ver esa colaboración. Siempre vamos a estar enfocados al cliente. Siempre nosotros, nuestro foco principal para todo es el cliente y generarle valor al cliente. No hablamos de generarle valor al cliente como dinero, sino algo que cuando nosotros le entreguemos el producto esté de acuerdo al propósito, a la necesidad, a lo que quería nuestro cliente y, o sea, le demos algo que realmente le sirva. Entonces, eso es generarle valor. Liderazgo es muy importante. Ahora, con todos estos temas de la agilidad, y nosotros tenemos que fomentar eso. Liderazgo y de diferentes maneras. No quiere decir que sean jefes, sino líderes, gente que apoyen y gente que ayudan a evolucionar el equipo a través de las buenas acciones, ayudan a guiar el equipo a través del ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar siempre. Vamos entonces, primero que todo, vamos a ver, hay una palabra que me gusta a mí mucho de Kanban, siempre, y siempre la digo en todo, sea en un curso, sea en un webinar, una palabra que me parece muy interesante. Kanban dice, para de empezar y comienza a terminar. ¿Qué quiere decir esto? Que Kanban nos recuerda que nosotros tenemos que dejar de tratar de abarcar mucho, de hacer muchas cosas a la vez, porque ese hecho de hacer muchas cosas a la vez no quiere decir que vamos a ser efectivos, sino que vamos a comenzar a crear mucho, a dejar muchas cosas comenzadas y realmente no vamos a terminar nada, como pasa a muchas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos
en una cosa, comenzarla y terminarla para comenzar a generar valor, a entregar valor, y Kanban ayuda mucho en esto, a enfocarnos en este tema. Y ahora vamos a ver cómo es que Kanban nos va a llevar a potenciar esta palabra para empezar y comienza a terminar, que es muy importante. Primero que todo, por qué utilizar Kanban? La agilidad tiene muchas herramientas, marcos de trabajo, metodologías, métodos, hay muchos con muchos enfoques, pero ¿por qué utilizar Kanban? Una de las situaciones que genera, que tiene Kanban, es que Kanban no genera resistencia cuando se llega a implementar en un equipo de trabajo, se llega a implementar en un proyecto. No genera resistencia, que es lo que pasa con otros marcos o otras metodologías que cuando llegan comienzan a imponer roles, a cambiar responsabilidades de las personas, a ponerle títulos a las personas durante los proyectos. Entonces, esos cambios, como esos cambios de enfoque que tiene la gente al decir que ya lo están pasando de un rol a otro rol, llega a comenzar a generar como resistencia al cambio. La gente no le gusta mucho eso, porque piensan, bueno, a mí me están sacando de mi puesto, me están colocando un rol nuevo, y cuando entonces se acaba el proyecto, ¿qué pasa? O porque ese rol nuevo, entonces siempre comienza a haber esa, como esa resistencia al cambiar los roles, responsabilidades. A la gente no le gusta mucho esto, que ya pues se estén metiendo la parte laboral. Para esto, Kanban dice, lo primero que dice, comienza con lo que estamos haciendo ahora, comienza como estás. Kanban llega siempre a analizar lo que nosotros hacemos cuando implementamos un sistema Kanban. Para comenzar, nosotros comenzamos con un sistema Kanban, algo básico, comenzamos a evaluar cómo está en ese momento el proyecto, cómo es la operación, porque nosotros podemos utilizar Kanban tanto para proyectos, para manejar operación, para manejar un día a día, para manejar muchas cosas. Kanban tiene un espectro muy amplio y permite que nosotros lo utilicemos en cualquier ámbito laboral y todo. Entonces, no es necesario que nosotros lleguemos con Kanban y a arrancar el proyecto, ¿no? Nosotros podemos llegar en cualquier etapa del proyecto y comenzar a potenciar ese proyecto. ¿Por qué lo vamos a potenciar? Porque vamos a comenzar a analizar el proyecto y a ver cómo está funcionando y dónde se pueden hacer modificaciones, que esa es la parte interesante, pero eso se va haciendo suave, paulatinamente. ¿Para qué? Para evitar esa resistencia de las personas que de pronto llegan, es que llegaron con un proyecto, no, con un programa nuevo y ya quieren cambiar todo, y entonces lo que hicimos está mal o no. Lo que estamos llegando es decir que vamos a analizar lo que ya está y vamos a comenzar a mejorar lo que ya está poco a poco para ir generando este cambio. Siempre Kanban alienta a estas manifestaciones de liderazgo. ¿Qué es esto? Que en Kanban nosotros a todo mundo lo motivamos, que todo mundo tiene la oportunidad de hablar, tiene la oportunidad de expresarse y la oportunidad de si encuentra algún error, algún inconveniente, algún problema, o piensa que algo se puede hacer para mejorar, lo debe decir. Esos son los momentos, las manifestaciones de liderazgo. O sea, todos tenemos que tener ese enfoque de líderes, y porque todo siempre será un trabajo colaborativo, porque Kanban siempre fomenta la colaboración, que es la parte importante. Contextos con mucha variabilidad. Cuando hay contextos que son muy variables, Kanban acepta este cambio. Y Kanban o sea, es muy fácil para manejar estos cambios. Él ayuda mucho a manejar estos cambios, y Kanban no genera tanto problema si hay algún inconveniente, algún problema, hay que evitar alguna desviación. No, Kanban es perfecto para manejar eso, para manejar los cambios. Es muy adaptativo, y lo vamos a ver en algunos conceptos. Kanban tiene un poder, o sea, el poder de Kanban está en sus prácticas, o sea, las 6 maneras como nosotros debemos trabajar Kanban, cómo debemos trabajar el método Kanban, que nosotros vamos comenzando paulatinamente cuando cuando en nuestro equipo llegamos a trabajar con Kanban, con el equipo del proyecto, nosotros comenzamos paulatinamente a montar cada una de las prácticas. Nosotros no podemos llegar a montar las 6 prácticas de una sola, porque eso es lo que va a comenzar a generar resistencia. Entonces nosotros comenzamos paulatinamente, a medida que vamos evolucionando, vamos haciendo revisión de cómo es el proyecto, cómo están trabajando, y poco a poco vamos evolucionando y les vamos ayudando
a mejorar. Entonces, las prácticas son visualizar, limitar el trabajo en progreso, gestión del flujo, hacer políticas explícitas, implementar ciclos de retroalimentación y mejorar colaborativamente y evolucionar empíricamente. Entonces, cada una de estas prácticas y por qué son tan poderosas y por qué son tan importantes para Kanban. La primera práctica que se llama visualizar. Para Kanban, la parte importante, lo más importante es que todo sea visible. Así como están viendo en las imágenes, tanto sea un tablero físico como un tablero virtual, un tablero digital, él tiene que visualizar, me permite que haya transparencia. Acuérdese, uno de los valores que nosotros, del primer valor que habla Kanban es de la transparencia. Entonces, con estos tableros nosotros generamos esa transparencia, generamos la forma de visualizar el trabajo. Con estos tableros Kanban nosotros hacemos que lo que sea intangible lo volvemos tangible, o sea, nosotros volvemos visible el trabajo que se está haciendo, porque vemos que, digamos, en el tablero de la izquierda, en la parte superior, hay hasta unos muñequitos, que están unos muñequitos aquí, los vemos, estos son los avatar que nos van indicando quiénes son las personas que están responsables en cada una de las tareas, entonces nos damos cuenta de las personas responsables, nos damos cuenta de qué se tratan las tareas, si esto tiene alguna lista de chequeo, si tienen alguna información adicional. O sea, todo tiene que ser visible, todo tiene que ser visible. ¿Por qué? Porque es la transparencia. Esa transparencia hace que nuestros proyectos fluyan de mejor manera y que todo el mundo entienda, que esa es la parte importante, que todo el mundo entienda lo mismo porque todo el mundo está viendo el mismo tablero con la misma información y con la máxima información posible para que todo el mundo quede bien documentado y entiendan y sepan de qué es que se trata. Entonces, la primera práctica es la visualización y por eso es tan importante. Y esa visualización se genera a partir de un tablero. Cuando nosotros llegamos inicialmente en un tablero, a un proyecto, nosotros llegamos con un tablerito sencillo como el que está aquí en la parte superior, que son pocas columnas, pocos estadios, que nosotros vamos manejando lo básico, qué es lo que hay que para hacer, qué es lo que estoy haciendo hoy, qué es lo que está en progreso y cuando ya queda terminado. Entonces, son pocas estadios, pocas columnas. Luego, nuestro tablero comienza ya a evolucionar porque nosotros vamos viendo cómo es el proyecto, lo vamos entendiendo. Ya comienzan los tableros a tener columnas o estadios diferentes. Está el estadio del análisis, del desarrollo, pruebas, todo comienza según cómo vamos manejando nuestro proyecto. Por eso es tan importante que lo que primero hagamos nosotros es entender el proyecto. Comenzamos con un tablero básico, que cuando el tablero nosotros lo montamos la primera vez, si es un tablero básico, nosotros lo podemos llamar que esto es un proto Kanban. Lo llaman proto Kanban porque es un tablero básico, el tablero básico con el que comenzamos a trabajar. Luego comienza el tablero a evolucionar y a medida que el tablero va evolucionando, vamos viendo que cada vez hay que implementar más prácticas de las que estamos hablando, de las que vamos a hablar ahorita. Entonces tenemos la primera, que es visualizar. En esta visualización nosotros podemos entender cuáles son los estados de las tareas, si hay bloqueos. Esto puede ser estar señalando que hay un bloqueo en una tarea. Alguien que está realizando el trabajo determina que ya hay un bloqueo o que se está demorando mucho tiempo, entonces hay que entrar a trabajar de mejor manera, a meterle la colaboración, todo el mundo a colaborar para sacar esta tarea adelante. Entonces ahí comienzan ya a fomentar estos temas de colaboración. Los tipos de trabajos, podemos manejar stickers, tarjetas de colores, todo como vemos aquí. Estas tarjetas de colores tienen un significado que aquí como vemos están una tarjeta verde, una amarilla, una naranja. Aquí dice de qué se trata cada una de las tarjetas. Aquí hay tareas y cada una tiene un color diferente según lo que se trate cada una de las tareas. Esa es la parte importante de la visualización. Entonces, ya vimos la primera práctica que se llamaba visualizar. Vamos a hablar de la segunda práctica que habla Kanban. Kanban habla de una práctica que se llama limitar el trabajo en progreso. ¿Qué es trabajo en progreso? Trabajo en progreso es todo lo que nosotros durante el momento, el transcurso, se le está haciendo trabajo durante el flujo, durante la etapa del proceso de construcción. O sea, todo lo que le estemos realizando un trabajo. Eso es el trabajo en progreso. Entonces nosotros tenemos que limitar ese trabajo en progreso
¿Para qué? Para evitar de que haya esos bloqueos, que hayan cuellos de botella y nosotros tenemos que tener un análisis muy claro de cómo se debe hacer esto. No existe una fórmula mágica para poder manejar estos límites de trabajo en progreso. No hay una fórmula que diga que haga 2n más 1 es igual a la cantidad de límite en progreso, el trabajo en progreso. Lo que nosotros tenemos que manejar con este trabajo en progreso es, él debe ayudar a fomentar también la colaboración, debe ayudar a fomentar, a disminuir el estrés, las cargas, los cargas pesadas, todo este trabajo. Entonces nosotros, si vemos cuáles son las ventajas que tiene el trabajo, limitar ese trabajo en progreso, nos dice que nos reduce la multitarea. O sea, nosotros tenemos que parar de comenzar a hacer tantas cosas y tenemos que comenzar a terminar. Entonces, cuando nosotros miramos en este caso de este tablero, que vemos que hay un número 4 encima de esta columna. Entonces, esto quiere decir que en esta columna máximo pueden haber 4 tareas. Quiere decir que solamente se pueden comenzar 4 tareas. Este puede ser el trabajo, la columna de lo que se va a hacer durante el día. Entonces, yo durante el día solamente voy a hacer estas 4 tareas. Tengo que tenerlo muy en cuenta que no puedo tener más de 4 tareas. ¿Por qué? Porque entonces voy a comenzar a dejar tareas comenzadas, voy a comenzar a estar corriendo, a hacer multitarea y hacer estos trabajos en paralelo genera desperdicio. Eso es un sinónimo. La multitarea y el trabajo en paralelo es un sinónimo de desperdicio. ¿Por qué es sinónimo de desperdicio? Porque yo voy a comenzar a hacer el trabajo, voy a estar trabajando las dos cosas a la vez y por estar trabajando las dos cosas a la vez, me voy a demorar más en comenzar a entregar valor a mis clientes. En cambio, si yo comienzo a hacer una primero, la termino primero, entrego valor, luego arranco con la otra y entrego valor. Hago 2 entregas de valor de forma corta y eso siempre se habla en la agilidad, que tengo que hacer entregas de valor en el tiempo mínimo posible. Entonces, con esto se cimenta esta parte de lo que habla Kanban. Eh, por aquí dice, el foco de esto es en la entrega de valor, como les explicaba. Yo me enfoco es en entregar valor, no en comenzar muchas tareas, porque si yo comienzo a hacer muchas tareas, finalmente no voy a terminar nada, voy a comenzar a quedar con tareas incompletas, si son las tareas que yo estoy haciendo durante el día, entonces que me quedan tareas incompletas, luego al otro día cuando voy a comenzar a hacer otras tareas hay un proceso que se llama la alineación cognitiva con la tarea que yo estaba haciendo antes, entonces para hacer esa alineación cognitiva y volver a entender dónde fue que la dejé, qué fue lo que hice, eso me va a generar unas pérdidas de tiempo, entonces por eso es tan importante las tareas que yo programe, terminarlas y terminarlas durante el día. Se va a ver aumentada la calidad de trabajo. ¿Por qué se va a ver aumentada la calidad de trabajo? Porque las personas, como comienzan a trabajar motivadas, no están con esa presión de estarle tirando y tirando y tirando trabajo. Al no tener esa presión, las personas van a comenzar a trabajar más relajadas y se pueden enfocar en realizar su trabajo bien y a generar calidad, que esa es la parte importante. Nosotros tenemos que siempre estar progresando y cada vez generar la mejor calidad, porque todo esto va siempre en beneficio de nuestro cliente y le va a aumentar el valor. Y este sistema también, las personas que trabajan en el sistema se van a ver cuidadas a limitar este trabajo. Un ejemplo que se da cuando damos el curso. No sé si ustedes vieron la película de 300. Ustedes se acuerdan que eran los persas, la guerra de los persas contra otras personas. Resulta que había un grupo eran 300 personas contra un grupo de 3,000 personas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este personaje? Este personaje, lo que hizo Leonidas fue, limitó el trabajo en progreso, lo llevó a un estrecho, que es el de estrecho de las Termópilas, y entonces por ese estrecho, así fueran 3,000 personas, solamente podían pasar unas pocas personas. Venían los 3,000 personas y solamente podían pasar, y por aquí podían pasar, por decir, 100 personas. Entonces pasaban los 100 y ellos los atendían y así poco a poco fueron ganando, pero desgraciadamente alguien ya sí dijo que por el otro lado había otra forma de pasar y perdieron la guerra. Pero ese es el concepto, nosotros reducir el trabajo. Esto ahorita el trabajo que va ingresando.
ahora con el tema de la pandemia en la salud se vio mucho esto, la forma de limitar el trabajo en progreso, hacer esos límites del WIP en las partes de atención de urgencias. Comenzaron a manejar las personas, no a recibir tantas personas, sino por eso comenzaron a mandar, vaya para su casa y desde la casa nos llama. No, lo que usted tiene no es una urgencia vital, vital y no tiene nada que ver con el COVID. Entonces, vaya para su casa y desde su casa nosotros los vamos a llamar, lo atendemos. Si era un COVID, pero estaba apenas iniciando y no tenía problemas, vaya de su casa, aíslese y nosotros lo atendemos por teléfono y estamos manejando. Todo eso comenzó a limitar el trabajo porque si no, se hubieran visto colapsados. Entonces, esas decisiones hay que tomarlas, pero nosotros cuando tomamos esas decisiones tenemos que tener muy claro que son decisiones que se toman con el equipo, es una decisión de equipo. Pero para tomar estas decisiones nosotros no podemos ser tiranos, no podemos imponer, sino tenemos que analizar, tenemos que revisar, pero sí para su cumplimiento tenemos que ser estrictos, estrictos en el cumplimiento porque si no, nuestro sistema se va a desbordar. Cuando una forma de nosotros, una forma sencilla de manejar un límite WIP, que sería la primera vez, si nosotros tenemos un equipo y este equipo son 7 personas, nosotros ponemos el límite WIP en 6. O sea, va a quedar una persona sin trabajar, pero no es que quede una persona sin trabajar, va a quedar una persona que va a estar apoyando a los otros compañeros, a los otros 6, a que realicen su trabajo más ágil y terminen más rápido. Si nosotros ponemos a los 7 y le ponemos tareas a cada uno de los 7, si alguno llega a tener un inconveniente, no va a haber quien lo ayude. Y si alguien lo va a ayudar, tiene que dejar su trabajo tirado. Entonces, por eso nosotros el límite WIP inicialmente lo podemos manejar de esa manera. Luego vamos viendo cómo se evoluciona, vamos analizando si podemos hacer límite por las personas o por las columnas. O sea, ya vamos analizando en la medida que vamos conociendo cada vez más. Tiene que estar muy enfocado a los objetivos. O sea, ese límite WIP nos tiene que ayudar a generar valor, a que se realmente se genere este valor y que nos apoye y que sea, si hay algunos objetivos corporativos, que nos ayude a cumplir con esos objetivos corporativos. Tener muy en cuenta que nosotros cuando hagamos todo esto de los cambios y las modificaciones, y en Kanban hay que tener muy en cuenta esto, los cambios deben ser pequeños. Nosotros tenemos que hacer cambios pequeños porque, uno, evitan resistencia. Dos, si es un cambio que nosotros estamos haciendo y es pequeño, si por algún motivo eso no funcionó, nosotros podemos hacer el rollback y no va a haber tanta afectación porque fueron cambios pequeños. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestros cambios que sean pequeños, tenemos que estar generando siempre inspección de todo lo que hacemos y de tanto del cambio, y si hay que hacer una adaptación, pues la estamos haciendo, pero todo que sea pequeño para evitar problemas que hayan de pronto rollback más grande y que no haya tanta resistencia, que esa es una situación que siempre cuando comenzamos a hacer cambios muy grandes, entonces comienza a generar resistencia. Por aquí hay una pregunta de la señora Gina Quintero, dice, ¿el desglose en el tablero se puede hacer a nivel de historia de usuario también o se debe hacer siempre a nivel de tareas? Nosotros, doña Gina, nosotros cuando hacemos el desglose del tablero, nosotros podemos tener, permítanme, le muestro aquí, nosotros aquí inicialmente podemos tener donde dice las opciones que estas sean las historias de usuario. Pero esas historias de usuario, como ustedes saben, nosotros tenemos que tratar de manejar tareas que se hagan durante el día, para que sean tareas que limiten tiempos y la gente no tenga que estarse quedando para cumplir. Y muchas veces esas historias de usuario puede llevarse 1, 2, 3 días para poderlo hacer o una semana. Entonces hay que desglosar esa historia de usuario en todas las tareas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir generando controles. Entonces nosotros tenemos en esta parte donde dice opciones, nosotros podemos tener lo que son las historias de usuario. Y en la columna para hacer, nosotros comenzamos a desglosar las tareas. Como en el tema del marco Scrum, esto sería nuestro Product Backlog. Y aquí está lo que vamos a hacer durante la semana o durante el día. Si nosotros manejamos que sean tareas de un día, sería nuestro Sprint Backlog. Entonces nosotros en esa medida podemos estar manejando. Y esa es la parte interesante.
Kanban se acomoda a como usted tenga sus necesidades. Entonces, como usted tenga la necesidad, como estés manejando el proyecto, así mismo se puede ir acomodando Kanban. Luego Kanban comienza a evolucionar y te ayuda a ir mejorando. Entonces, la parte importante es esa. Entonces, usted inicialmente, si todo lo tiene manifestado en historias de usuario, listo, tiene su listado, su product value de historias de usuario y comienza a hacer su análisis según el tamaño. Si estás combinando Kanban con Scrum, los sprint, entonces ya tienes tu sprint backlog y ese mismo sprint backlog el que te va a funcionar porque va a ser el tablero que vas a utilizar para poder trabajar, que cuando trabajas Scrum también lo llaman tablero Scrum, pero eso realmente es un tablero Kanban. Listo. Entonces, la tercera práctica, una práctica muy importante, la gestión del flujo. ¿Qué es esto de gestión del flujo? Nosotros en Kanban ahí vamos a ver, hay unos momentos en que tenemos reuniones, eventos o ceremonias con los cuales nosotros vamos a estar revisando siempre cómo está el flujo y podemos ver que tenemos que hacer cambios, hacer mejoras, que eso es lo que va haciendo que nuestro tablero progrese. Las reuniones que habla Kanban podemos utilizar las mismas que tiene, en el caso de Scrum, las mismas reuniones, los mismos 5 eventos o ceremonias que maneja Scrum. Con las mismas 5 eventos o ceremonias, pero con un enfoque de flujo, podemos potenciar tanto el proyecto como potenciar el sprint. Entonces, esa es otra de las bondades de Kanban. Como les digo, siempre se comienza con lo que está y Kanban permite esa adaptación. Nosotros tenemos aquí, vamos a manejar clases de servicio. Ya nuestro tablero comienza a evolucionar más. Entonces, nosotros ya estamos viendo que fuera de que tenemos las columnas de que está lo que está planeado, lo que está en progreso y lo que está hecho, ya vemos que nosotros tenemos una columna de lo que está en progreso y que se está trabajando, pero también puede haber en progreso y que esté en espera. ¿Por qué esto? Porque pueden haber trabajos que yo esté realizando y en el momento que yo los estoy realizando, puedo estar pendiente de una aprobación, de un correo, de una información, de una llamada. Entonces, para yo poder seguir trabajando, coloco este trabajo en espera y arranco con otro trabajo mientras que comienza ya a solucionar el problema para que siempre haya flujo, para no quedarme con los brazos cruzados. Ya como vemos, aquí tenemos las columnas, pero adicionalmente hay unas clases de servicio. A estas clases de servicio nosotros lo llamamos carriles de nado. ¿Qué son los carriles de nado? Los carriles de nado son una forma de organizar más nuestro tablero, de organizar nuestro flujo. Nosotros, como podemos ver, aquí hay un tablero que se llama expedito, un carril de nado que se llama expedito, que podría ser todo lo que es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque es algo que tenemos que solucionar ya, que es un problema que se puede haber generado por un trabajo que hicimos o es un trabajo que le va a generar mucho beneficio a la empresa, mucho beneficio al equipo. Entonces debemos tener un carril para manejar esas urgencias. ¿Por qué? Porque lo que nosotros manejamos acá en los otros tableros, en el tablero ya la gente estaba trabajando, la gente si llega algo urgente, según como se haya determinado, debe parar el trabajo y comenzar a dedicarle su tiempo a solucionar el problema que es urgente o hacer el trabajo que es urgente. Entonces, por eso colocamos clases de servicio. Tenemos urgente, normal, la prioridad normal o la prioridad baja. Entonces, así mismo nosotros vamos sabiendo cómo es el flujo, lo vamos organizando el flujo y vamos entendiendo cómo es la forma de trabajar. Y así como vemos nosotros al aplicar esta tercera práctica, nuestro tablero ya está evolucionando. Pasó de tener las simples columnas comenzó a tener ya también carriles de nado. Estos carriles de nado también pueden ser por personas, pueden ser nombres de personas, pueden ser áreas que nosotros atendemos, porque digamos, en el caso de las áreas, en el caso de una mesa de servicio, en la casa de mesa de servicio nosotros controlamos las personas, controlamos el trabajo, controlamos las tareas, porque una cosa que hay que tener muy claro, nosotros debemos gestionar el trabajo y las personas se van organizando en ese trabajo. Nosotros no gestionamos personas. En Kanban no se gestionan personas, sino que se gestionan las tareas, se gestiona el trabajo. Entonces, al tener nosotros las personas aquí, podemos identificar el trabajo, cómo se está manejando, cómo está yendo, cómo está fluyendo el trabajo, porque si tenemos algún inconveniente para poder colaborarle a las personas para que puedan seguir haciendo su trabajo de la mejor manera.
Si nosotros manejamos las áreas en estos carriles de nado, las áreas, por decir, si nosotros estamos en el área de TI y TI le hace trabajos a la parte administrativa, a la parte financiera, a la parte de gestión humana, y ustedes saben que TI es un área interna y se paga en algunas empresas por transferencia, pero esas transferencias se dan por áreas. De pronto, el área administrativa se transfiere el 50% del dinero que va para TI para pagar todo lo que esté ahí. El área de gestión humana paga el 10% y el área de financiero paga el 20% y así hasta que se complete el 100% con la distribución en todas las áreas. Entonces, si yo tengo eso en cuenta, yo puedo decir, bueno, cuando me llegue un trabajo del área de administración, yo le tengo que dar más prioridad porque es el que más dinero aporta, porque es el área más grande y tengo que ir manejando eso. Entonces, por eso aquí se van manejando estos carriles de nado, porque estos carriles de nado me ayuda a eso, a priorizar el trabajo, a poder organizar mi trabajo, saber a qué le tengo que dedicar. Perdón, me confirman, Norma, me confirma, está el sonido, tengo sonido porque por aquí me escribe Claudia Ceballos que no se escucha, que se fue el sonido, o me está escuchando bien, Norma. Te escucho perfecto, sí, señor. Yo Bueno, escucho debe ser bien. que doña Claudia tiene algún problema de comunicación. Listo. Entonces, esos carriles de nado nos ayuda a hacer esto, a organizar el trabajo mejor, irlo organizando más y poder manejar el flujo. La parte importante de Kanban es que Kanban gestiona el flujo. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar gestionando el flujo. Y el flujo son las tareas que pasan de un estadio hasta otro estadio durante todo el tablero. Entonces, nosotros tenemos que gestionar eso. Por acá me dicen que todo el mundo está escuchando bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, esa es otra forma, va evolucionando nuestro tablero. Nuestro tablero ya evolucionó cuando comenzamos a gestionar el flujo. Y a través de algunos eventos y ceremonias se toman decisiones, se revisan datos y esos datos y esas decisiones nos ayudan a que evolucionemos y estemos revisando nuestro tablero y estemos haciendo maximizando ese tablero y luego poniendo más columnas, depende del trabajo y cómo se vaya conociendo. Entonces, nosotros vamos haciendo esto paulatinamente. ¿Por qué paulatinamente? Para evitar la resistencia y comenzar a evitar esos problemas. Poco a poco vamos manejando esto. Nosotros determinamos, bueno, nosotros tenemos que manejar colores. Nosotros sabemos que si llega una tarjeta que es de color naranja, es una cosa que es urgente y hay que hacerla ya y arranca para la parte donde está el carril de nado, que es expedito, que es urgente y todo el mundo dedicándose a eso. Que los que sea color verde es una prioridad normal y si es violeta, morado es una prioridad baja. Entonces nosotros vamos evolucionando nuestro tablero, le vamos colocando colores, señas, todo esto ¿para qué? Para que sea muy visual, que todo el mundo entienda el trabajo y todo el mundo entienda de qué es que se trata. Aquí viene una parte ya cuando nosotros comenzamos a manejar las políticas explícitas que son las reglas del juego. Nosotros tenemos que tener muy claro las reglas del juego. ¿Y por qué son tan importantes las reglas del juego? Nosotros tenemos el límite WIP para que no haya congestión, que no se generen esos cuellos de botella, para que no haya ese trabajo en paralelo. Eso es una política que nosotros determinamos. Entienda que los colegas para identificar a los miembros del equipo es posible. Sí, también puede ser, nos pregunta don Manuel Sirtori, entendía que los colores eran para identificar a los miembros del equipo. Eso es posible, claro, eso lo determina usted precisamente aquí en las políticas. Usted en las políticas va a decir, bueno, yo tengo 5 miembros en mi equipo, si son pocos, entonces el color amarillo es para uno, el color azul es para el otro, el color verde es para el otro, el color anaranjado es para otro. Pero ya cuando son muchas personas, entonces lo mejor que es, como vimos en el primer tablero, cuando hablamos de la visualidad, de visualizar, comenzar a utilizar avatars, colocar el sticker con una seña, un sticker pequeñito que nos indique de qué es cada tarea, de las personas, que nos indique de qué persona depende de la tarea. ¿Para qué? Porque cuando son equipos muy grandes, entonces la combinación de colores se nos volvería un poquito complicado. Entonces, pero todo eso lo determinamos aquí, en las políticas, porque son nuestras reglas del juego. Nosotros podemos tener estas políticas como es el WIP, podemos tener políticas particulares, como vemos aquí por cada columna
hay una política, esta es una política para esta columna tiene dos políticas, entonces son políticas particulares de cada una de las columnas. En estas políticas también pueden estar determinado la definición determinado, o sea, el definition of done que hablamos en Scrum en cada una de las columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que la definición determinado es una forma de asegurar que el trabajo que estamos haciendo cumpla las reglas de calidad. Entonces, esas reglas de calidad nosotros las tenemos escritas en cada una de las políticas. ¿Para qué? Para que la persona que vaya a hacer, esté haciendo el análisis del caso de negocio, sepa que tiene una definición determinado en su, en su, en lo que está haciendo, y esa definición determinada la tiene que ir manejando. La tiene que manejar para asegurar que cuando se pase el trabajo a la siguiente columna, pase con la calidad que ya debe tener porque ya se está asegurando. Entonces, todo eso son parte de las políticas. Pueden haber políticas generales del tablero, o sea, para todo el tablero, que pueden ser, por decir, dice, cada tarea debe tener un breve diseño completo. Esto es una tarea general, una política general. Entonces, todo el mundo sabe que para poder, que cada tarea debe tener un breve diseño y que debe estar completo. Entonces, eso es una política. Dice, el diseño tiene revisión diaria a las 11 de la mañana. Aquí ya hay un evento, una ceremonia que es a las 11 de la mañana todos los días para revisar el diseño. Y en este diseño aquí me pueden salir algunas situaciones que me pueden ayudar a cambiar y a modificar el tablero para poder ir mejorando siempre, pensar en mejorar el flujo. Aquí se ve, el límite WIP para in progress es 4. Como les dije, las políticas se manejan así, y aquí el WIP también puede ser manejado con las políticas. ¿Cuál es la ventaja de estas políticas? Que si alguien se para enfrente del tablero y analiza el tablero y lee todas las políticas, porque todas las políticas se colocan como sticker, y lee todas estas políticas, puede entender de qué se trata el tablero. Vamos a estar con el mismo enfoque, va a analizar de la misma manera. Cuando llegue esta persona nueva, no tiene que alguien del equipo dejar de trabajar para explicarle cómo es que funciona el tablero. ¿Por qué? Porque él no es sino que se para enfrente del tablero y ya ver todas las reglas del juego. O sea, cómo funciona el tablero, cómo funciona cada columna, cuáles son las definiciones determinadas de cada columna, los criterios de aceptación, va viendo cuándo yo puedo pasar de una columna hasta columna, yo veo cuáles son los límites, o sea, yo tengo todo mi trabajo claro y así todo el mundo va a entender. Y cuando hay que tomar las políticas también podemos utilizar si hay situaciones que se repiten y en esas situaciones son repetitivas y hay que tomar decisiones para evitar de pronto que un día se tome una decisión y otro día se tome otra decisión en esa situación. Eso nosotros lo dejamos escrito en las políticas. Si en el tablero se está generando tal problema, la forma de solucionar es esta. ¿Para qué? Para que no hayan desviaciones, porque siempre debemos tomar las mismas decisiones para evitar desviaciones, pero teniendo en cuenta que las políticas también evolucionan, porque en medida que va evolucionando nuestro tablero, también va evolucionando las políticas. Entonces, como yo les digo a los estudiantes, el tablero es un ser vivo y es un ser vivo que hay que estarlo alimentando y él va evolucionando y va creciendo en la medida que va pasando el trabajo. Por aquí pregunta el señor Patricio Lara, ¿qué es WIP y qué significa el 4? Bueno, el WIP es el trabajo en progreso, o sea, todo lo que está aquí en esta ubicación, todo lo que nosotros le estamos trabajando, se llama el WIP, el trabajo en progreso, y ahora lo vamos a ver más adelante. Y este número 4 significa que en esta columna no pueden haber más de 4 tareas, lo que explicamos ahora. Al limitar el trabajo, entonces evita que la gente se congestione, que hayan cuellos de botella y que haya multitarea y que la gente se esté estresando y comience a trabajar de mala manera. Listo, entonces esa es la política 4. La práctica número 4. La práctica número 5. Esto es una práctica donde están ciclos de retroalimentación. Nosotros siempre tenemos que tener ciclos de retroalimentación y eso lo dice la agilidad. Nosotros siempre tenemos que tener estos ciclos de retroalimentación. Principalmente estos ciclos de retroalimentación, Kanban hace unas sugerencias, pero nosotros cuando llegamos, nosotros podemos utilizar las mismas reuniones, los mismos eventos o ceremonias de Scrum son las mismas, nos sirven para lo mismo, sino que le llamamos un enfoque diferente, que es un enfoque de flujo, que es para que nos ayude siempre a estar analizando el flujo. Si nosotros miramos
eventos o ceremonias, estas cadencias que en Kanban lo llaman cadencias, porque suceden en unos tiempos determinados. Si nosotros vemos estas cadencias, tenemos, dicen ellos, hablan revisión estratégica, que se hace trimestralmente, selección del servicio. Cada reunión tiene su tiempo. Este es balance del servicio, es mensualmente. Aquí esta revisión del riesgo, nosotros podemos estar revisando qué son los bloqueos. Digamos, esta puede ser mensualmente. Hay reuniones para mejorar, examinar y mejorar el servicio que estamos prestando. Eso es quincenalmente. Así cada uno, puntos de compromiso, son reuniones de retroalimentación. O sea, nosotros tenemos que estar alimentando el tablero también para que se van acabando las tareas, nosotros vamos pasando más tareas para que siempre haya flujo. Todas nuestras reuniones siempre tienen un enfoque. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros en estas retroalimentaciones nosotros entregamos información y con esa información nosotros la analizamos durante nuestra evento o ceremonia y ella nos debe generar un cambio. O sea, nosotros tenemos que entregamos información en nuestra reunión y también tenemos que tomar información de otros eventos o ceremonias y comenzar a analizarla y a generar cambios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, con esta retroalimentación, con este feedback que nos da todas las reuniones y todas las personas, tenemos que progresar. Así es que nuestro tablero va progresando. En esta, digamos, en esta reunión Kanban, perdón, que es diaria, nosotros podemos estar viendo desviaciones, corrigiendo estas desviaciones, estar viendo cómo es el flujo, analizando el flujo, utilizando gráficas y todo, y eso nos va a ayudar a que nuestro tablero siempre esté evolucionando, evitando cuellos de botella. Podemos visualizar, prever cuando van a haber problemas porque hacemos análisis todos los días. Entonces, todo eso es la parte importante de la retroalimentación, que inicialmente, para no complicarnos la vida y que no haya esa resistencia, comenzamos con las mismas. Si estamos trabajando con Kanban, comenzamos con las mismas que tiene Kanban, que tiene Scrum. Entonces, con las mismas eventos, ceremonias que tiene Scrum, nosotros comenzamos a trabajar y entonces así la gente se siente motivada, no se siente atacada y todo el mundo se va adaptando y poco a poco nosotros vamos adaptando, vamos guiando a las personas, porque en Kanban todos tenemos que ser líderes. Entonces nosotros guiamos a las personas para que vayan entendiendo y se vayan adaptando a esta forma de trabajo, que es una forma de trabajo muy interesante y es muy poderosa. Y nuestra sexta práctica, que se llama mejorar colaborativamente y evolucionar empíricamente. En esta está condensado todo lo que hablamos de Kanban, porque hablamos de la colaboración en Kanban. Entonces tenemos que mejorar colaborativamente, tenemos que evolucionar y tenemos que evolucionar haciendo experimentos, haciendo cambios pequeños. O sea, siempre tenemos que evolucionar de forma empírica. ¿Qué es empirismo? Empirismo es aprender, adquirir conocimiento a través de la práctica. En la medida que yo voy recorriendo un camino, voy aprendiendo cada vez más. Entonces, en la medida que yo voy trabajando con mi tablero Kanban, que voy trabajando en los sprints, en la medida que van pasando los sprints, yo voy aprendiendo más. En la medida que voy pasando la operación, voy aprendiendo más. Y ese aprendizaje se adquiere cuando yo hago las reuniones, cuando yo hago las ceremonias, cuando yo hago los eventos, porque recuerden que me entregan información y con esa información yo hago cambios. Entonces, toda esa información que me van entregando de una o de otra reunión y la voy analizando, todo eso me ayuda a que yo vaya evolucionando de forma empírica. Aquí nosotros comenzamos a manejar unos conceptos que se llaman las métricas. Las métricas son para tomar las medidas de todo. Entonces, lo que era el WIP, nosotros hablamos esto es lo mismo que hablar del WIP, el trabajo en progreso. Entonces, todo lo que está en el área de trabajo. ¿Cuál es un ejemplo del WIP? Muy sencillo. Cuando usted llega a un restaurante, usted llega al restaurante, se sienta en la mesa, lee su carta, está leyendo la carta, está tomando su decisión, llega el mesero, le toma su pedido. Cuando el mesero lleva el pedido y lo pone en la cocina, o cuando usted paga en la caja y que cuando paga le sale un tiquete a los de la cocina con el pedido, en ese momento comienza el trabajo en progreso, porque es donde están trabajándole al servicio. Y ese trabajo termina cuando se termina el progreso, se termina el trabajo. O sea, cuando la cocina entrega el pedido y suena la campanita y que viene el mesero a llevárselo, cuando suena la campanita es cuando termina ese WIP.
o sea, es donde se trabaja. Entonces, la parte, por en este ejemplo, sería la cocina, que es donde se trabaja. Ese es el trabajo en progreso. Hay otra métrica que se llama lead time. Todas estas métricas es lo que nosotros utilizamos para qué, para revisar el flujo como está y siempre tenemos que tratar de acortarlas. El lead time o es el tiempo del cliente, es el tiempo que se demora usted en el momento en que usted se sienta en el restaurante a hacer el pedido, que el mesero se demora 5 minutos, 3 minutos en atenderlo, todo el tiempo completo hasta que el mesero vuelve y te entrega el pedido completo. Entonces, ese es el tiempo del cliente. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre a través de la evolución de tratar de recortar estos tiempos. Y al recortar estos tiempos va a ser de que nuestro trabajo evolucione más, que estemos trabajando mejor, que entreguemos más valor y que seamos pues más efectivos, que es lo que tenemos que buscar. Entonces, ese es el lead time. Hay otra métrica que se llama el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es en el momento en que el mesero te toma el pedido y ya se va a llevar a la cocina. En el momento que te toma el pedido, comienza el tiempo del ciclo, que es lo que usted va a comenzar a esperar el pedido, hasta que el mesero te trae el pedido. Esa es otra forma también de evolucionar y de revisar, porque pues puede ser que el mesero tenga malas prácticas y se demore mucho en llevar el pedido a la cocina y eso genere que se incrementen estos tiempos. Todo eso hay que analizarlo y eso lo analizamos en todas las ceremonias y todos los eventos. ¿Para qué? Para buscar que siempre evolucionen y estarlos cambiando. Entonces, cuando decimos mejorar colaborativamente es eso, nosotros ir revisando cómo funciona nuestro sistema entre todos. Entre todos revisamos cómo va el sistema, porque en las ceremonias vamos a estar todos. Revisamos cuál es el rendimiento del equipo, el throughput, o sea, el throughput es en determinado tiempo, digamos, diariamente cuántos platos se sirven en ese restaurante o diariamente cuántas tareas de desarrollo de software hace mi equipo. Entonces, yo tengo que tener muy claro eso, porque puede estar muy bajo el rendimiento. ¿Y por qué puede estar bajo el rendimiento? Porque hay demasiadas tareas y la gente comienza a trabajar demasiado, a arrancar muchas tareas para poder cumplir y la entrega de valor se comienza a demorar. Entonces, allí podemos mirar que este rendimiento nosotros lo podemos revisar y nos puede ayudar también a determinar si el límite WIP hay que bajarlo, porque entre más tareas tenga la gente para hacer en un momento, más va a estar ocupado y más se va a demorar en entregar las tareas porque tiene muchas tareas. Entonces ahí también puede uno comenzar como a analizar ese límite WIP, cómo lo va a recortar. Y todo esto se hace en colaboración con el equipo. Y esto de evolucionar empíricamente, ¿por qué? Porque nosotros a través de las respuestas que nos dan todas estas métricas que nosotros manejamos, que son muchas las métricas, estas son las básicas, con esas métricas nosotros podemos comenzar a generar cambios en nuestro tablero. Y esos cambios que nosotros generamos en nuestro tablero nos ayuda a qué? A evolucionar, pero son, como les dije, cambios pequeños. Estos cambios pequeños para poder de que si no nos vaya a hacer mucha afectación, que de pronto vaya a generar un problema muy grande, porque estos son experimentos que nosotros hacemos. O sea, nosotros hacemos unos experimentos para poder ver que si evoluciona o no. Y como siempre los experimentos, las hipótesis pueden ser verdaderas o falsas, puede que funcionen o pueden que no funcionen. Y otra parte importante, nosotros no tenemos que tener miedo al error. Nosotros siempre podemos que trabajar, generar estas hipótesis sin importar si funcionan o no, porque siempre vamos a aprender algo. Al cometer un error vamos a entender de que eso no lo podemos hacer ni lo volveremos a hacer porque ya sabemos que pues esta situación puede generar un inconveniente. Y el Kanban, con Kanban, ¿para qué puedo utilizar yo Kanban? La ventaja que Kanban se puede utilizar con muchos marcos de trabajo. O sea, después de que haya trabajo, de que haya parte operativa, yo puedo estar utilizando Kanban. Entonces, digamos, si yo hablo de Scrum, cuando yo hago el planning, el sprint planning, en ese momento yo le genero un enfoque con métricas, un enfoque de flujo a ese evento de ceremonia y ya comienzo a utilizar Kanban allí en cada una de las ceremonias. Cuando yo llego al sprint ya a comenzar a hacer el trabajo, ahí sí llega de lleno Kanban con nuestros tableros, llega lleno con nuestras métricas, con toda la visualidad, con la transparencia,
todo comienza a llegar allí en ese momento y nos ayuda a que evolucione y que haya siempre flujo, porque ese flujo nosotros lo podemos gestionar, que esa es la parte importante, gestionar el flujo, porque al gestionar nuestro flujo podemos siempre dar más valor. Nosotros Kanban lo podemos utilizar en cualquier empresa, organización, en cualquier proceso, sea proceso educativo, sea en un proceso legal, en auditoría. Si nosotros vamos a hacer auditoría, podemos hacer una auditoría, montar un tablero Kanban y montar el método Kanban para manejar las auditorías. Eso es un proceso muy interesante. Entonces, por eso Kanban nos funciona en muchos marcos de trabajo, en todo lo que tiene que ver la agilidad. Kanban es ideal para mejorar el flujo, que esa es la parte importante, mejorar el flujo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, mejorar el flujo y minimizar los tiempos de ciclo, o sea, minimizar los tiempos de trabajo para que siempre se genere más valor. Y Kanban tiene una cosa muy interesante, que Kanban aumenta la flexibilidad en los procesos. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios y modificaciones. Esa es la parte importante. Y es, como aquí lo dice, es un método que puede doblarse y no se rompe muy fácilmente. O sea, es un cambio que es un método que yo puedo estar a hacer cambios en los procesos, cambios en los límites WIP, cambios en las métricas, todo lo puedo yo hacer cambio y Kanban siempre va a estar funcionando, que esa es la parte importante, que siempre tenga que haber gestión del flujo, gestión de los procesos enfocados a generar más valor. Y todo esto se va haciendo de forma evolutiva. Esto es un ejemplo de un tablero, ya para terminar. Este es un tablero Kanban. Como ustedes pueden ver, un tablero Kanban de un proyecto es una cosa inmensa de grande. Nosotros vemos aquí, tenemos nuestro tablero, aquí están la parte de las ideas, donde están las ideas y comienzan a manejar columnas para el desarrollo, el descubrimiento, todo lo que tenga que ver con esta primera fase del tablero. Tienen manejada su Icebox, porque ahí pueden haber tareas que hay que dejarlas en stand-by para luego hacerlas después, pero son tareas que se van a hacer. Entonces, eso lo coloco en la caja de hielo como para que no se me vayan a dañar. Pero también pueden haber cosas descartadas, entonces también tengo que tener mi tarrito de basura donde yo voy a dejar todo guardado lo que no voy a hacer, que ya se descartó. ¿Y por qué lo tengo que tener muy claro? Porque esto puede ser una métrica que nos ayude en el caso que diga, vea, el rendimiento de su equipo está muy bajo. Sí, pero es que resulta que mi equipo ha entregado muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque le han pasado mucho trabajo y mucho del trabajo que le han pasado hemos visto que hay que descartarlo porque viene mal asignado. Eso es una pérdida de tiempo, entonces así ayuda. Y al ser tan visual nuestro tablero, aquí vemos que tienen fotos de las personas y todo, ayuda a que usted entienda de mejor manera y entienda muy rápido. Y usted ve que al fondo también hay más tableros, o sea, son unos proyectos, hay unas cosas que son impresionantes los tableros y se llenan paredes y paredes de tableros. Y eso es lo que nos ayuda a Kanban a que se visualice, a que el trabajo sea visual y que haya siempre transparencia. Aquí esto que hablamos de punto de compromiso, esto lo llamamos aguas abajo, es cuando se hace la parte del diseño de lo que antes de comenzar a asignar el trabajo al equipo. Cuando ya pasa de aquí que dice on deck, ya ahí es cuando comienza a asignarse el trabajo. Ese es el punto de compromiso donde yo comienzo a manifestar todas mis métricas, a ejecutar todas mis métricas de ahí para adelante, porque de ese punto hacia atrás el equipo no tiene incidencia, porque es otro equipo que toma las decisiones, que revisa, que busca el diseño, o sea, todo lo que llamamos agua abajo. Pero ya cuando comienza aguas arriba, que es el trabajo del equipo, entonces ahí nosotros comenzamos a tener métricas para nuestro equipo de desarrollo. Ahí se ve de todo. Aquí, digamos, aquí puede tener la lista de las personas que, como hay que hacer esas retrospectivas, quienes van a manejar la retrospectiva. Aquí está, hay colores para cada una de las tareas. Estas pueden ser tareas que están bloqueadas. Entonces, todo tiene que ser muy gráfico para que todo el mundo lo entienda. Nosotros entre las métricas iniciales que trabajamos son estas, con las que nosotros debemos comenzar a trabajar, que son trabajo en progreso para saber qué flujo de trabajo está pasando por nuestro sistema.
para saber qué cantidad de trabajo está pasando por nuestro sistema. Así vemos si se nos está congestionando, si tenemos límites, cuellos de botella, comenzar a tratar de evaluar por qué hay esos cuellos de botella para buscar la causa raíz y atacarla y comenzar a manejar ya lo que nosotros llamamos como limitar el trabajo en progreso o limitar el WIP. La primera, el lead time, es otra métrica que es, como les dije, ese es todo el tiempo que se demora el proceso completo. Tenemos el cycle time, que es el tiempo que dura el proceso, la parte operativa, y tenemos el rendimiento. Esas serían como las primeras 4 métricas que nosotros manejamos. Adicionalmente, luego con la evolución comenzamos también con el WIP a entender, digamos, son situaciones, tareas que están bloqueadas, nosotros comenzar a saber cuánto tiempo lleva esta tarea aquí en el tablero, porque para conocer la antigüedad, comenzar la antigüedad, porque así nos podemos dar dando cuenta, bueno, esta antigüedad y qué es lo que está pasando, cuáles son los inconvenientes, pero métricas hay muchas. Y nosotros vamos evolucionando y vamos aplicando esas métricas. Lo que hay que tener muy claro es que no nos podemos llenar de métricas, porque entonces ya comenzamos a medir todo y vamos a comenzar a perder tiempo porque nos pasamos todo el tiempo tomando métricas. Entonces hay que tomar las métricas que sean necesarias para nuestro proyecto. Entonces, depende del proyecto, depende de la situación, así mismo van evolucionando nuestras métricas y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, la parte interesante que tiene Kanban y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que es, se vuelve casi que un arte, porque nosotros comenzamos a evaluar todo y a comenzar a hacer de que todo funcione de la mejor manera, que siempre haya flujo, y eso se va volviendo un arte porque nosotros ya de forma natural podemos entender cómo manejar el flujo, cómo limitar el WIP, qué métrica necesitamos, qué métrica no necesitamos, y todo esto enfocado a qué, a siempre generar valor y que se genere el mayor flujo posible, que esa es la parte importante. Siempre que haya flujo.